La sociedad en el 2023 vamos a ponerle punto final a la impunidad. Y Miguel Ángel Toma conoce bastante, ¿no? 40 años de la democracia, los sótanos del sistema aparecen con la inteligencia una vez más, Miguel. Para entender lo que está pasando hoy, necesariamente tenemos que hacer un poco de historia. Esto no es nuevo, esto es parte de la cultura kirchnerista. Ya a partir del año 2010... se empieza a construir una inteligencia ilegal y paralela con una parte de la inteligencia militar, en aquel momento al frente de la misma el general César Milani, que recibe desde el 2010 al 2014 una asignación presupuestaria que crece un 156% en un país que no tiene hipótesis de conflicto, que es a lo que tiene que ocuparse la inteligencia militar. Y al mismo tiempo se desfinancia la inteligencia civil. Cuando el juez Bonadío allana la casa de la vicepresidente en Calafate, encuentra varias carpetas. Una de ellas la mía, pero había hasta de Estiuso, de Reutemann, de directivos de Clarín. Cristina Kirchner se había llevado a su casa carpetas de inteligencia de ex directores de políticos, de empresarios, de exfuncionarios. Ahí aparecían, bueno, conversaciones mías, seguimiento de mi socio en mi trabajo, en mi consultora, una carpeta de Repsol, una de YPF, teleconferencias bajadas. Yo las tuve... Permítame, porque vi la causa en su momento y pude leer parte de la conversación que usted mantenía para ver si encontraba algún valor periodístico. No tenía ningún sentido lo que parecía. Era cuestión de mi trabajo como de consultoría. ¿Y por qué cree que lo espiaban, Tomás? Bueno, me parece que es más que evidente. Mi actitud frente al kirchnerismo fue desde el primer día en señalar que estábamos frente a una horda salvaje que venía a avasallar a la República. ¿Y qué sintió usted cuando supo que le hacían inteligencia, espiado? Bueno, no me extrañaba. Yo había tenido antecedentes de situaciones de mis hijos, por ejemplo, que habían sido objeto de violencia. Es decir, había toda una actitud muy clara que terminaba demostrándose efectivamente esa inteligencia ilegal y paralela en estas carpetas. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que esto es una continuidad que se viene dando desde aquella época. Y cuando se habla de sótanos de la democracia, cuando se refiere a la inteligencia, hay que hablar de los sótanos de la democracia o de la pseudodemocracia kirchnerista que utilizó la estructura de inteligencia paralela e ilegal como esta que ahora vamos a desenmascarar para fines que no tienen nada que ver con la inteligencia. Ahora, Miguel, acá hay un nombre que sobrevoló todo el día, que es el de César Milani. La acusación, bueno, escribió nuestro colega Joaquín Morales Olaya, es la segunda columna que escribe, y hoy hay también una denuncia... Daniel Santoro. También Daniel Santoro. Hay una denuncia de la coalición cívica de Elisa Carrió para investigar a Milani, para saber si es cierto que dentro de los servicios de inteligencia existe una inteligencia paraestatal liderada por Milani y por otro militar en actividad que toma control de los teléfonos de opositores, de periodistas y básicamente de la gente que estuvo ahí en Lago Escondido. ¿Esto es así? Y vinculado con Nisman, porque ahora vamos a ver... Exactamente, tenemos que vincularlo necesariamente. Bueno, a ver... lo que ha ocurrido recientemente es un mecanismo de sustitución de los teléfonos. No es lo que habitualmente en la jerga se llama chupar los teléfonos, no. Se sustituye la tarjeta SIM, se cambia, se pide con la anuencia de un empleado infiel de la Telefónica, se pasa el número original de la persona que es titular de ese número a otro teléfono que se utiliza para... en muchos casos para delinquir. De ahí se sacan de las cuentas, de las cajas de ahorro, de las cuentas de los bancos. Bueno, pero ¿qué ha ocurrido en este caso? Cuando se duplica o se sustituye la tarjeta Pero SIM... perdón, ¿cómo se sustituye esa tarjeta? Es muy simple. ¿De qué manera? Yo agarro, supongamos, tomo su teléfono. Sí, agarro, puede tomar, ¿eh? Sí. Estoy como Cristina. Cuidado que ya fue anticipado esto, ¿eh? Cuando Cristina dijo y mostró... yo puedo exhibir los mi teléfono, cuidado, ¿eh? Ahora me parece que fue un anticipo, como siempre. Pero bueno, concretamente yo tomo el teléfono de cualquiera, compro una tarjeta SIM en blanco que se compra en cualquier lado, un teléfono trucho, comprado, robado, etcétera, pongo esa tarjeta ahí adentro,
Me comunico con la Telefónica, previamente obtuve de un empleado infiel los datos de la persona que es la titular de la línea, y pido, haciéndome pasar por esa persona, que sustituyan la línea que está en este IP y con esta SIM a esta otra, porque esta se me cayó al agua. Y esa se desactiva inmediatamente. La primera inmediatamente se desactiva el propio. Y esto es lo que pasó. Claro. Esto es lo que pasó. Yo hablé con Santilli, por ejemplo, me dijo, sí, yo estuve varias horas sin teléfono. Claro. Te habían simsapeado el teléfono. Pero perdón, acá viene lo importante. Sí. Originalmente esta maniobra apuntaba a vincular a la oposición a través de la figura del ministro de Seguridad de la ciudad con los copitos. Claro. ¿Por qué? ¿Esta maniobra orquestada estamos hablando de Milani? Estamos hablando de la inteligencia ilegal y paralela, que lamentablemente ahora opera desde adentro de la AFI. Por eso la comisión bicameral ha hecho un pedido de informes muy precisos, donde tienen que reconocer que en la estructura actual de la AFI están participando personajes que fueron parte de la inteligencia militar y paralela que acabamos de señalar. Permíteme decir esto. Cuando robaron en el lugar donde los cortesanos tienen oficina, los jueces de la Corte Suprema, fue parte de esta operación. Es decir, están barriendo todo lo que puedan ser puntos débiles de todos los hombres de la oposición, de la justicia, con un trabajo mancomunado, que esto es lo que se cree. Hablé con una fuente muy importante que conoce muy bien. Piden, necesitamos tal información de tal persona y hay todo un mecanismo de gente trabajando para conseguirlo. Sí, tal cual. Bueno, concretamente lo que se hizo desde el penal de El Dorado, Misiones, llamados desde el teléfono de Marcelo D'Alessandro a los teléfonos de los copitos. Porque lo que se buscaba con esta operación, insisto, ilegal, no de inteligencia, de burdo espionaje interno, era vincular a la oposición en el intento de magnicidio de Cristina Fernández. Bueno, es lo que el discurso de Cristina desde apunta el día a eso. cero. Necesitaban instalarlo. ¿Y por qué hacen aparecer justamente lo del viaje, este supuesto viaje o real, a Bariloche? Porque era en el momento en que iba a haber la condena, porque con eso intentaban justificar la existencia del lawfare. Era cantado que iba a ser así. Y bueno, y ahora aparece justamente esta vinculación supuesta vinculación entre Marcelo D'Alessandro y el vocero o secretario del titular de la Corte Suprema, Rosati. ¿En qué momento? En que se produce el fallo a favor de la ciudad de Buenos Aires por la coparticipación. Ahora, si ustedes me preguntan si se puede hacer montaje, sí. Puede generarse un chat falso. Cuando yo bajo toda la información suya, porque hice el SIM swapping, yo tengo acceso... Así se llama, SIM swapping. Este es el método. Yo puedo acceder a todas sus aplicaciones. Chats, videos, fotos, mensajes, Telegram, WhatsApp. Ahora, perdón, Miguel, y puedo ir hasta la nube y bajar todo lo que tengo en la nube. Es gravísimo. Bien. Ahora, con eso yo puedo utilizarlo tal cual está. Pero también con una metodología muy sofisticada, porque se requiere equipamiento muy, muy sofisticado, puedo montar, tomar pedazos e ir armando lo que yo quiero. En la operación PUF apareció eso. Exactamente, ese es el antecedente más claro. Y acá también perfectamente podemos estar frente a una situación de montaje. ¿Y la justicia puede identificarlo? Sí, la justicia puede identificarlo, pero tiene que quedar muy claro lo siguiente. Que para hacer este tipo de montaje no lo puede hacer un hacker cualquiera o un grupo de hackers aún importante. ¿Saben por qué? Porque se requiere una tecnología muy sofisticada. Y esa tecnología solamente está en las estructuras oficiales de inteligencia. Con lo cual, esa inteligencia ilegal y paralela que venimos denunciando con todos estos elementos, lamentablemente hoy es muy probable que se esté desarrollando desde adentro de la AFI. Por eso, el pedido de informe que se hace a la bicameral, más allá de la realidad, el titular de la AFI tiene que reconocer que varios de los miembros que hoy tienen cargos relevantes en la AFI estuvieron trabajando en la inteligencia militar cuando era César Milani el jefe de la inteligencia.
Qué dato importante, ¿eh? Bien, importantísimo y vamos a volver a esto porque hay millones de preguntas que queremos hacerle, Miguel. Se está desarrollando el segundo día del juicio en el crimen de Fernando Báez Sosa. Bueno, hoy desfilaron muchísimos testigos, amigos de Fernando Báez Sosa que estuvieron en el momento del crimen. Estuvo el papá de su novia. Tenemos algunas declaraciones, algunas placas. Por ejemplo, Lucas Vilardi, que es uno de los testigos fundamentales en este caso, dijo esto como parte de la declaración. Seguro hubo patadas en el pecho y en la cabeza de Fernando. Fue un instante en que vino gente gritando y le pegaron. Se cayó al piso y ahí fueron patadas y piñas. No hubo actos de defensa. Este chico, Lucas, también recibió golpes y miró a la cara a los 8 rugbyers acusados de este crimen con alevosía y premeditación. Y dicen que no lo miraron. Pero fue un día muy tenso. También declaró el papá de la novia de Fernando Báez Sosa. Ella no lo pudo hacer porque está con problemas de salud y con atención psicológica. Y Oscar Rossi dijo esto: no le deseo a nadie como papá ver a Fernando acostado y esperando que lo ingresen en un cajón. Bueno, está Hugo cubriendo este crimen que nos conmocionó a todos por un montón de razones. El corresponsal de La Nación ahí estuvo durante toda esta jornada, Gabriel Di Nicola. Gabriel, buenas noches, bienvenido. Hola, Hugo, muy buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Gabriel, queríamos que nos cuentes qué pasó ahí en esta jornada. Y mira, por lo pronto tenemos que decir que fue una jornada muy larga, 8 horas de audiencia con algún cuarto intermedio, donde primero, como ustedes bien decían, declaró Oscar Rossi, el padre de Julieta, sería el suegro de Fernando, que hizo un relato emotivo de cómo se enteró de la muerte de Fernando, lo que fue ver el momento, el cuerpo en la morgue, ver ese momento, el cuerpo de un chico tan joven, y ahí dijo esas palabras que conmovieron a todos, no se lo deseaba a nadie, y después fueron largas declaraciones de los amigos, 9 amigos de Fernando que declararon, y que en resumen lo podemos titular como que hubo patadas en la cabeza, en la mandíbula, piñas, donde los amigos suplicaban que dejaran de pegar, y a pesar de esos pedidos, de esos ruegos, según dijeron en la audiencia, hubo mayor saña por parte de los agresores, y podríamos decir que hay algunos que los nombran. Gabriel, por ejemplo, quería preguntarte, ayer nosotros comentábamos acá con Hugo en el programa las reacciones de los acusados, ¿no? De los 8 rugbyers, que la miraban a la mamá de Fernando Báez Sosa de una manera desafiante, no le bajaban la mirada. Y eso dice mucho, ¿no? El lenguaje corporal. ¿Cambió esa actitud hoy? No, mira, donde estamos los periodistas que estamos cubriendo, no podemos ver, lo tenemos de espaldas a los chicos, y nos llamó mucho la atención, hay 15 efectivos o uniformados del servicio penitenciario que casi no nos permiten verlo, nada de ellos, o sea, los periodistas estamos atrás de todo, y salvo el momento que hubo una transmisión en vivo por el canal de YouTube de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, no podemos ver casi nada de ellos. O sea, hubo un cambio con respecto a ayer, que sí los podían ver. Claro. No, ayer se podía ver por el canal de YouTube, pero nosotros nos dieron el último asiento, solo podemos ver tratando de pararnos, de conmoverse, pero está muy difícil para nosotros ver las reacciones. Un momento muy tenso, lo compartimos hoy aquí también, fue cuando la mamá se descompuso. Junto con el papá estaban muy conmocionados porque hubo que repasar ¿no? parte de los videos, por eso no se documentó, no se mostró en el canal, justamente respetando la privacidad de recrear aquel día del horror del 18 de enero de hace 3 años, ¿no? No, sí, eso fue la verdad que muy, muy fuerte para los padres, ver en imágenes los videos, en algún caso grabados por los propios acusados, por los propios jóvenes imputados del homicidio, y además muy fuerte también escuchar a los amigos contar cómo quisieron ayudar a Fernando y no pudieron, escuchar de boca de los testigos principales
que hubo patadas en la cabeza, en la mandíbula, en el pecho, y bueno, en un momento la madre se descompuso, le subió la presión, la tuvieron que atender 2 paramédicos, después se recuperó y tuvo la fortaleza de hablar en la puerta de tribunales para decir que quiere una justicia ejemplar por la muerte de su hijo. Bueno, ella dice que es su propio hijo el que le está dando fuerza, ¿no? Para estar ahí. Claro. Mira, ayer sus palabras, la verdad que conmovieron a todos, hubo personas que lloraron en la audiencia, porque la verdad que las palabras que tuvo para describir lo que está viviendo desde el 18 de enero de 2020, la verdad que fue muy movilizante para todos. ¿Sabés qué llegó a decir la mamá? Acá la escuchamos temprano, que quería que la crucificaran si no se hacía justicia. El dolor que atravesaba a esa mamá y al papá es inevitable conmocionarse cuando uno lo escucha. Hoy dijeron, somos 2 personas infelices. La verdad, eso te lo dice todo. Somos 2 personas infelices que queremos tener fuerza para encontrar justicia. Eso es un resumen de lo que están viviendo esos padres, ¿no? Escuchamos a la mamá. Gabriel, compartimos con vos, por favor. En un momento me sentí re mal ver cómo atacaron a Fernando. Ya estaba tirado en el piso e imploraba con una mano clemencia para que dejaran de golpearlo. Es muy difícil una madre ver eso. No era una sola vez, sino que varias veces que repetía. Y los amigos que le defendían a Fernando, relatando cómo fue todo, cómo lo querían salvar a su amigo. Fernando merece una justicia ejemplar, que no vuelva a haber otro Fernando. Gabriel, leíamos en las crónicas que uno de los amigos de Fernando había dicho que uno de los rugbyers le había pegado 3 patadas en la mandíbula y lo identificó. ¿Nos podés contar un poco más sobre eso? Sí, hubo, como vos decís, dijeron que hubo 3 patadas en la mandíbula, nombraron a varios de los acusados como los que pegaron, no solo a Fernando, sino a los amigos. Dijeron que los amigos trataron de impedir el ataque o parar el ataque y que fueron separados a los golpes. Nombraron básicamente a Máximo Thompson como una de las personas que le pegó en la cabeza. Patadas, justamente decían que fueron patadas. También dice que hubo golpes de puño. La verdad que la descripción fue bastante dura de la que hicieron los amigos. Pero mira, ahí, a pesar de lo que vimos los periodistas, tuvimos un contacto en un cuarto intermedio con el padre de unos acusados. Pudimos hablar con Javier Thompson, padre Máximo, y para él no fue... Dice que las declaraciones de los amigos de Fernando le da esperanza porque las consideró vagas y dijo que tuvieron que mirar los videos para poder recordar y dar detalles de lo que pasó. Los videos son irrecusables, Gabriel. ¿Me permitís que escuchemos al papá también para completar tu muy buena crónica, por favor? Silvino, escuchamos. ¿Por qué cree que fueron directamente a Fernando, como dicen sus amigos, particularmente a él, dijo uno de ellos? No te podía decir, porque Fernando es chico bueno. No sé por qué, es por su color de piel, es porque tenía un pelo cortado diferente o qué, o estos estaban drogados y vinieron a matar. Si no era Fernando, era otro. Uno de los últimos chicos que declaró señalaba que Luciano Pertossi le pegaba todo lo que no fuera de su color. Sí, exactamente. ¿Qué interpretan ustedes con esto? Es que... ¿Una cuestión de racismo, de discriminación o qué? Y a esta altura de la situación yo pienso todo, que era discriminativo y que era el trofeo era Fernando. Es dramático. El trofeo, ¿no? El trofeo, la cacería, una manada y además, bueno, racismo. Uno de los amigos de Fernando contó que cuando estaba en el piso indefenso le decían levantate, negro de M, a ver si me pegás ahora, ¿no? Faltan 20 audiencias, ¿no es cierto, Gabriel? De acá en adelante termina el juicio este mismo mes. Termina este mes, se espera que a fines de mes, 23, 24, sean los alegatos y después el tribunal oral en lo que mira el número 1
dará a conocer qué día es el veredicto. Se espera que sea antes del 1 de febrero. ¿Qué intuís, aunque son 2 audiencias nada más, pero qué percibís del comportamiento del tribunal? ¿Está más de acuerdo con la querella encabezada por Burlando para el pedido de perpetua? Todavía no podría adelantar nada. Lo que hace la jueza María Claudia Castro, que es la presidenta del tribunal, se está comportando, impartiendo órdenes, por momentos frena a Fernando Burlando, por momentos frena a Hugo Tomei, que son los abogados, por un lado, que representa a Fernando Burlando y Fabiana Améndola a los padres de la víctima, y Hugo Tomei a los 8 acusados. Está marcando el camino del juicio, y todavía es muy pronto para decidir. Están, por ahora, como decías, Hugo, son 2 audiencias y todavía es pronto para decidir la postura del tribunal. Muchas gracias. Gabriel, gracias. Buenas noches. Excelente crónica, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Gabriel. Bueno, y la economía, Laura, ¿no? Y la Porque economía, lo tenemos al señor Damián Di Pace, que además tiene la habilidad de ser muy didáctico. Con el corpóreo, como de se actuar, ¿no? No, dice que tiene una torta de cumpleaños, a ver. Tiene una torta, una velita. La torta la vamos a dejar, va a estar acá en espera, porque ahora vamos a hablar del dólar, no vamos a hablar del peso, porque hoy volvió a subir y tenemos un sub y baja del dólar, y vamos a explicar qué es lo que está pasando en el mercado. A ver. Tengo ahí unas placas para mostrar. Mirá lo que pasó con el cierre del dólar en 2022. El 28 de diciembre, Día de los Inocentes, estaba a 357 pesos, tocó récord el tipo de cambio paralelo en su versión Blue. Fíjate que el 30 de diciembre cierra en 3.47. ¿Qué pasó a comienzo de 2023? El 2 de enero estaba en 3.44. Había bajado aún más. Bueno, hoy cierre 354 pesos. Es decir, está buscando un nuevo piso el tipo de cambio. Evidentemente, fíjate que después de bajar casi más de 10 pesos, hoy el tipo de cambio paralelo vuelve a subir. Hay presión alcista sobre ese tipo de cambio. Vamos a revisar qué es lo que pasó con la gestión Alberto Fernández con el dólar oficial y paralelo a lo largo de toda su gestión. Miren, en diciembre de 2019 el tipo de cambio oficial era de 58 pesos. Ahora en enero del 2023, 178 pesos. Quiere decir que la devaluación acumulada oficial de Alberto Fernández fue 207%. Y la inflación acumulada en ese periodo, 295%. Es decir, esto un poco explica por qué tiene que haber diferentes tipos de cambio diferencial. Hoy escuchaba, ¿va a haber alguna otra versión del dólar soja para justamente convencer la liquidación de dólares? Difícil, ya no hay mucho stock. Solamente se está pensando en un dólar carne. Sí. Darle un tipo de cambio diferencial a aquellos que exportan. No hay más agropecuario, claro, la sequía. Claro, exactamente. Se está pensando eso para tratar de acumular mayor cantidad de reserva en enero y febrero, que va a ser difícil. Pues ¿sabe por qué no lo quiere más el dólar carne? Lo explicaba aquí un economista. Es porque se viene la suba de precios. Si le dan un dólar carne, se viene la suba de los frigoríficos, carnicería, etc. Te sube, digamos, alimentos y bebidas, lo que más ponderación tiene en la medición del INDEC. Y carne es uno de los que más ponderación tiene dentro de alimento y bebida, por lo cual evidentemente va a disparar el precio de la carne en un momento que está estable. Bueno, ¿qué pasó con el dólar paralelo en la gestión de Alberto Fernández? Agárrense la cabeza, arrancó en 69 con 50 pesos, 69 pesos con 50 arrancó en la gestión en diciembre de 2019. Bueno, ahí veíamos que está ahora en 357 pesos y fíjate que la devaluación acumulada fue del 400% en el paralelo. 400% lo que fue. Paralela a la realidad que vive Alberto Fernández, ¿no? Porque el optimismo no se entiende, el optimismo que tiene con respecto a la economía. Él cree que le fue muy bien. Bueno, la realidad que los números macroeconómicos, por lo menos en materia de inflación y en materia de devaluación de nuestra moneda, no son buenos, son pésimos. La inflación acumulada fue el 295%. ¿Y qué es lo que está pasando en la calle? Bueno, vamos a verlo en la próxima placa, que es un informe de PPI, Portfolio de Inversiones. Y esto es interesantísimo. El pico que ven los televidentes ahí es el pico de mayor adhesión al peso argentino que tuvieron los argentinos. Claro, en pandemia no había circulación del billete. A partir de ahí, la demanda de dinero comienza a caer y estamos casi en el peor momento después de octubre, noviembre del 2019, que recordarán lo que pasó, una corrida fuerte contra el dólar en aquel momento, por lo cual los argentinos cuando reciben un peso no lo quieren. O van al supermercado o van y compran la divisa norteamericana. Hoy sí tenemos un dato de mercado.
Massa tuvo una buena colocación de la deuda en pesos. Se le vencían 4,3 billones de pesos, colocó 3 billones de pesos en el mercado para los próximos vencimientos. Pero eso, ¿saben qué es? Patear la pelota para adelante. Le queda un 70% de colocación, le queda 1,3 billones para colocar en la próxima licitación, que va a ser el 17 de enero. Pero, bien, hoy cambiamos, gracias, Yami, excelente, pero después vamos a hacer el festejo de... Vamos a hacer después tiene una torta. Este es un cumpleaños infeliz, no es feliz. Bueno, no importa. Después lo mostramos. ¿Vas a prender la velita? Sí, voy a prender la velita y voy a cantar los 31 años del billete de 100 pesos. Bueno, uno de los temas que nos sacudió el día políticamente y que realmente es muy grave es una reunión muy intensa. Hoy hubo una vida muy intensa política en Casa Rosada. El presidente Alberto Fernández consiguió el apoyo de 11 gobernadores. Fue muy raro todo lo que pasó porque algunos aparecían en el comunicado, desaparecían. Pero bueno, Alberto Fernández justificó la embestida contra la Corte de esta manera. Y bueno, en búsqueda de esa calidad institucional, tuvimos que promover lo que promovimos, buscando que de una vez por todas los argentinos, que merecemos tener buena educación, que merecemos tener buena salud, que merecemos acceder a la mejor tecnología, también merecemos contar con un servicio de justicia digno. Y yo lo que quiero es poner ese debate en la sociedad argentina. Y lo vamos a hacer, porque es hora de que lo hagamos. Porque este año cumplimos 40 años de democracia. Y ese es un tema pendiente de la democracia. Por eso hablamos con Marcela Campagnoli, quien está en línea, para que nos ayude y nos dé su opinión sobre este tema. Marcela, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches a toda la audiencia. Hola. Y feliz año. ¿Qué significa el avance del gobierno contra la Corte? Una vergüenza. Otro manotazo de ahogado. Es decir, que plantear un juicio político a la Corte por mal desempeño, por una sentencia que no te gustó, no son los fundamentos para un juicio político. Y el segundo argumento, que es por un chat que está cuestionado, que es obtenido ilegalmente, los protagonistas dicen que es falso y que la manipulación, la información fue manipulada, y que encima ni siquiera está el ministro de la Corte en ese chat, la verdad habla de una improvisación más, de un manotazo de ahogado de un 1 de enero, pidió el juicio político, y el papelón de hoy con los gobernadores, ¿no? Que inclusive hay el gobernador Bordet figura como que firmó y él aclaró, yo no estuve en esa reunión. Estuvieron a la casa de gobernadores para tratar de captar voluntades y finalmente no les salió bien, ¿no? O no les salió como ellos lo buscaban. El presidente, en un barco que se hunde, quiere hundir a todos con él. Esto no es defensa de las instituciones, esto es un manotazo de ahogado de alguien que está queriendo congraciarse con quienes le han ya sacado su apoyo y busca de esta manera un papelón más, porque encima ni siquiera tiene las manos en el Congreso para un juicio político. Entonces, ¿qué es lo que está buscando el presidente? Bueno, tal vez está buscando desgastar moralmente a la Corte. Exactamente. ¿No? Que se cansen, que renuncien. Acosarlos moralmente, el acoso moral. Acoso moral, embarrar la cancha, que todos nos cansemos de esta cuestión de que aparecen escuchas ilegales, de que aparecen cuestiones para embarrar, a ensuciar a todos, y que todos digamos, bueno, acá nada vale la pena, acá no sirve, la democracia no sirve, los políticos no sirven, porque en río revuelto ganancia de pescadores. Y Miguel Ángel Toma, embarremos la cancha, ensuciemos a todos, y sigamos avanzando. Mientras tanto vamos tapando la inflación, mientras tanto vamos tapando el dólar, mientras tanto vamos tapando que le compensamos a las distribuidoras de energía la deuda mil veces millonaria que tienen, pero a los usuarios le aumentamos los servicios desde el 1 de enero. Entonces, bueno, compramos el gel íntimo en la provincia de Buenos Aires como si eso fuese una prioridad. Sí, vamos embarrando la cancha. Ya vamos a hablar, ya le va a tocar el turno al gel íntimo. Negocios, mientras tanto. Marcela, permitime que sume a Miguel Ángel Toma, que conoce muy bien el kirchnerismo. Él sufrió la inteligencia ilegal, un carpetazo en su contra. De eso nos vamos a ocupar en un rato. Pero, Miguel, quería preguntarte, para compartirlo con Marcela Campagnoli, muchos dicen que este gobierno le queda poco, entonces quiere romper el sistema. ¿Qué pensás? ¿Y qué se viene si es así? Este gobierno sistemáticamente ha deteriorado las instituciones de la República. Esto no es novedoso. Esto desde el primer día. Si a eso se le suma la corrupción, tenemos un cóctel explosivo.
Lo dramático en este caso es que además monta permanentemente operaciones que tienen un origen absolutamente ilegal, que son producto de un accionar mafioso, porque no se lo puede considerar de otra manera, y que a partir de eso, y con esos elementos, lo decía recién Marcela con toda claridad, chats que no sabemos si son reales, no son reales, si son montaje o no, se utiliza para justificar un pedido de juicio político a la Corte, no a un miembro, a los 4 miembros. Queda claro que acá lo que se ha hecho es una escalada en lo que ya venía anunciando la vicepresidente, que es justamente la animadversión contra quienes la juzgan por los actos de corrupción que ha cumplido. ¿Y estás de acuerdo con el paso al costado temporal de Marcelo D'Alessandro? ¿Crees que actuó correctamente? A ver, yo no soy quien para juzgar las actitudes personales. Es una pregunta pero política. Me parece digno que alguien que ha sido cuestionado de esta manera se tome el tiempo necesario y además se desprenda de las características y del poder que le da la función para esclarecer estas situaciones. De manera que, desde ese punto de vista y en lo personal, me parece razonable. Desde el punto de vista político, bueno, hay opiniones diversas. Diversas. ¿No? En el y sentido hubo opiniones diversas. Hay una serie de tweets de Elisa Carrió, porque hoy la coalición cívica, Juan Manuel López y Paula Oliveto, presentaron una denuncia penal para investigar si César Milani, el hombre fuerte de Cristina en la inteligencia, está detrás de esto. Y el tuit dice, acompaña la decisión de Horacio Rodríguez Larreta, hay que redoblarle la apuesta a las mafias ilegales, no podemos ser víctimas del espionaje ilegal. Pero antes, Carrió, un tuit un poco confuso, que me parece que fue eliminado, pero lo vamos a poner, dijo algo, no sé si distinto, pero de algún modo, a ver, cuestionando sería la pregunta y se lo hacemos ahora a Marcela Campagnoli. No sostener a funcionarios acosados por las mismas mafias que asesinaron a Nisman, con escuchas falsas y ilegales, no habla muy bien de gobernante que no sostiene al funcionario ni enfrenta a las mafias. Ya se ha hecho la denuncia penal correspondiente. Marcela... Dijo, perdón, Hugo, y dijo algo muy fuerte, Lilita, que es, después ella fue, digamos, moderando su posición, pero trató de marcarle la cancha a Horacio Rodríguez Larreta y lo que dijo es, si vos echás a un funcionario por una escucha ilegal, no podés gobernar. ¿Qué pensás, Marcela? Fuerte. A ver, nosotros desde la coalición cívica conocemos muy bien quién es César Milani. Lo hemos denunciado en el 2013 y recientemente un fallo le dio la razón a Elisa Carrió, ¿no? Yo creo que lo que quiso decir Lilita es que nos están queriendo acusar a todos porque esta violación a la intimidad de la cual ha sido víctima varios jueces, el funcionario de Alessandro y otras personas, como también lo fue Santilli hace poco, como también lo ha sido ahora el secretario del ministro de la Corte, Silvio Robles, nos tiene que preocupar porque nos afecta a todos. Entonces lo que está diciendo Lilita es, a ver, no podemos cuestionar a un funcionario que está siendo víctima de un acoso ilegal en su violación a la intimidad. Tenemos que sostenerlo. ¿Estimo yo queriendo marcar la cancha o estimo yo queriendo dar una definición? Hoy la coalición cívica, como bien dijo Laura, ha denunciado, no ha denunciado, sino que ha iniciado una investigación en un juzgado para que se investigue la posible comisión de un delito de infracciones a la ley de seguridad interior, a la ley de defensa nacional, a la ley de inteligencia nacional. Porque las Fuerzas Armadas no pueden hacer inteligencia interior. Claro. Y a raíz de un pedido de informes que se hizo desde los diputados opositores hicieron a la AFI, parecería ser que hay una mesa militar, por más que la niegue Agustín Rossi, pero es evidente que hay funcionarios que trabajaban en inteligencia militar en el Ministerio de Defensa y que ahora están cumpliendo funciones en la Agencia de Investigaciones Federales. Sí, y hay dos personajes civiles que trabajaron en inteligencia de las Fuerzas Armadas que también ahora admitieron, primero lo negaron, después Rossi lo admite, que sí trabajan en la AFI haciendo inteligencia. Así es. Román y Gómez Riera. Correcto. Exactamente. Entonces, en este pedido de investigación que iniciamos, lo que se pide es, como también lo preguntaron en el pedido de informes,
¿Hay enlaces con una mesa de enlaces con los servicios de telefonía celular? Claro, Movistar, personal, para tener acceso a las conversaciones. ¿Hay una mesa militar? ¿Se están haciendo operaciones de inteligencia? ¿Hay este personal que está cumpliendo funciones en la AFI, tuvo algo que ver con la investigación del asesinato del fiscal Nisman? Es decir, nosotros decimos, puede ser que se esté cometiendo, en la comisión de un delito, queremos que se investigue quiénes son los implicados, y sabemos, porque cuando lo hablamos en el 2013, en ese momento, acuérdense ustedes, la inversión que se hizo y que hasta un programa de televisión, si no me equivoco, fue La Nata, que investigaba esa valija que llevaba César Milani, que podía interceptar conversaciones de hasta 70 kilómetros. Era esa investigación periodística. ¿Y la decisión de Alessandro es correcta, Marcela, según tu visión? Yo coincido en eso con Miguel Ángel, creo que es una decisión personal, creo que lo importante es que el gobernante, es decir, su jefe, lo sostuvo y que esta es una decisión de él. Entiendo yo que tal vez para facilitar las cosas en un momento difícil político, en un momento de muchos cruces, y tal vez con mucha generosidad de su parte quiso facilitar, y para no sentir que están bombardeando permanentemente a un gobierno, al gobierno de la ciudad. Pero coincido con Miguel Ángel, es una decisión personal. Ahora, Marcela, Miguel Ángel recién hizo una hipótesis inquietante, que yo, la verdad, es la primera vez que la escuchamos, que es que intentaron utilizar a Marcelo D'Alessandro a través de la captación de su teléfono para vincularlo con la banda de los Copitos y finalmente, a través de controlar su teléfono, hacer verosímil la teoría del lawfare por esta reunión en Lago Escondido. ¿Es correcto? Así es. Tal cual, Bien, sí. ¿es así? Los llamados hechos desde ese teléfono sustituido, desde el penal del Dorado, esto es muy importante señalarlo. ¿Por qué es importante el Dorado Misiones? Porque cuando se va a hacer una operación de este tipo, se contrata a mano de obra desocupada, en este caso ocupada y en la celda, que eran los que hacen habitualmente los robos de línea para robar dinero, o sea, actos delictivos comunes. Se los contrata, se les da la tarjeta SIM en blanco, se le da el celular al cual tienen que utilizarlo, y la consigna es los llamados telefónicos. Está documentado. Hicieron llamados y mensajes del teléfono de D'Alessandro a los teléfonos de los Copitos. ¿De qué lugar del Dorado? Del penal del Dorado. Por eso digo, estaban en la celda. El Dorado es una localidad muy cercana a Iguazú, muy de frontera, y allí... A ver, las tarjetas SIM blancas fueron compradas en Posadas. Igual que los teléfonos, vienen de Ciudad del Este, triple frontera, decir, si quieren hablamos de esto. Son llevadas por la Estrella del Norte, que es una empresa de transporte, a ese lugar. Y los acuerdos para este tipo se hacen en el bar del Casino de Posadas. Más claro, imposible. ¿Estás seguro que querés contar todo esto, Miguel? Sí, estoy seguro y me hago cargo. Ahora, esto es un sistema muy complicado. Es muy complicado. Pero la pregunta es, ¿son agentes orgánicos o inorgánicos de la AFI? Esto es lo que tienen que contestar, y cuando contestan a medias, porque la pregunta es si Milani es personal orgánico o inorgánico. ¿Saben cuál es la respuesta de la AFI? Que en sus archivos no figura ni como asesor, ni como planta permanente, ni como contratado. No conteste si es inorgánico. Recordemos, si ahora lo vas a ampliar, que Milani fue acusado de robarse equipos cuando vino el nuevo gobierno, ¿no? Por supuesto. Eso está judicializado también. Bueno, Marcela, las pruebas... Es importante lo que decía recién Miguel y que ustedes me preguntaban antes, porque tiene que ver con lo que decíamos al principio. Ensuciemos a todos, embarremos la cancha, desprestigiemos a para que después los fallos que salgan de ahí no sean respetados. Que la gente no le vaya a creer a esta justicia, no le vaya a creer a estos funcionarios, no le vaya a creer a un poder judicial que hoy, y reconocemos que el poder judicial a veces es tiempista, y que algunos jueces se animan a investigar un poco más. Empecemos a darnos cuenta que lo que se está buscando es desprestigiar a todos, que nadie crea en nada, que no se respete la división de poderes, y que todos pasemos a hacer lo mismo. Es lo mismo, el que labura es Cambalache, la letra del tango Cambalache. Totalmente. Eso es lo que pretende hacer el gobierno, embarrándonos a todos y desprestigiando a todas las instituciones. Bueno, hay una metodología y una ideología que está en Santa Cruz, esto es lo que confirman las fuentes,
que tiene todo un método de acciones de esta naturaleza, además para ocupar el espacio público, de difusión a través de medios oficialistas y todo un mecanismo que algunas veces tiene resultado y otras veces no tiene resultado, pero que empasta todo, ¿no? Todo el tiempo están, si uno piensa en cada uno de los casos, están embarrando la cancha. Miente que algo quedará. Correcto. Era el refrán. Nos quedamos con ese dato y con la preocupación que eso merece. Gracias, Marcela, por el contacto. Que tengas buen año. Gracias a ustedes. Bueno, tenemos momentos en este caso en el programa. Vos sabés que esta es una edición de Más Noticias a la noche aquí en La Nación Más y este es el momento de Laura. Bueno, Hugo, vos sabés que hay dos personas que te dicen la verdad. Las que te quieren y las que te odian. Y te acordás que Oscar Parrilli, el ventrílocuo de Cristina Kirchner, dijo una vez de la oposición, con respecto a la oposición, no cenen antes de desayunar. ¿Qué quería decir? Las elecciones no están ganadas. Bueno, un poco en esa línea escribió María Eugenia Vidal en su Facebook, lo recoge La Nación con este título, la fuerte autocrítica de María Eugenia Vidal sobre la disputa en Juntos por el Cambio. Es una carta muy larga, se las recomiendo leerla, es muy buena, es muy profunda. Y es una carta típica, Hugo, para un político. Mirá vos. En donde es una autocrítica, pero básicamente ella cuenta varias cosas, cuenta cómo quedó de su gestión en la provincia de Buenos Aires, porque cuando uno se quiere meter con las mafias, después nadie sale igual de esa situación. Pero empieza poniendo el foco en las disputas de Juntos por el Cambio. Vamos a mirar, la carta es muy larga, un párrafo. Mirá, dice: con enfrentamientos en público, acá está criticando a su espacio político, ¿no? Con enfrentamientos en público, lo único que se logra es alejarnos de la gente, alejándonos de esa energía que realmente va a permitir transformar la realidad. Y estamos dañando algo muy valioso. Mirá lo grave que es lo que dice, ¿no? Estamos dañando algo muy valioso, porque es la primera vez en décadas que Argentina tiene una coalición competitiva con los valores de la democracia. Lo que ella dice es que este apuro por cenar, es decir, este apuro por pelearse por las candidaturas, porque lo que pasa también en las encuestas es que cualquier candidato de Juntos por el Cambio con respecto a la oposición le gana, entonces creen que cualquiera puede ser. Y dice, muchas veces los políticos no estamos a la altura de las circunstancias, y acá no estoy hablando del kirchnerismo, que ha demostrado que quiere jugar afuera del sistema. Acá hablo de nosotros. Estoy hablando de nosotros. Y está donde dice, bueno, habla de, es una mea culpa por la elección del 2019. Esto es lo atípico, lo que digo que es atípico para un político. Haber perdido la elección del 2019 me generó una profunda herida, y cuando terminó la gestión, la sensación de que todo eso no había alcanzado de lo que había hecho, me hizo un profundo daño. Esta es la parte más intimista, ¿no? Pero la parte más política es, muchachos, si se siguen peleando, las elecciones todavía no están ganadas. Interesante, Laura, muy interesante tu momento. Quiero hacerle una última pregunta a Miguel Ángel Toma. Él tiene mucha experiencia en el tema de inteligencia, sufrió la inteligencia ilegal, dice que el kirchnerismo tiene un método en este sentido. ¿Para qué lo hacen si el fruto del árbol envenenado, como se suele decir, no va a tener respuesta a nivel judicial? ¿Por qué? Bueno, porque justamente lo acabas de decir, no va a tener respuesta a nivel judicial, pero mientras se tramita toda la cuestión judicial, el desgaste al que se quiere someter al otro, al opositor, es más que evidente. De manera tal que esa metodología en realidad tiene una finalidad que es simplemente política y electoral. Lo que yo quiero decir es que tenemos que prepararnos, no hay que ser ingenuos, porque este mecanismo va a ser utilizado a full y con todo el poder de los gastos reservados que tiene la estructura de inteligencia en el proceso electoral que viene. De manera que vamos a tener que transitar una elección centrada en el embarrar permanentemente al otro. ¿Viene una campaña electoral sucia? Sucia, no tengo la... Bueno, a ver, las pruebas están a la vista. Pero todavía no estamos en campaña y ya estamos viendo que Alessandro decía, hablaba de la posverdad, ¿no? Lo más preocupante de todo es que la gente no sabe qué es verdad y qué es mentira. Bueno, justamente eso se busca, porque esto descalifica al conjunto. Y yo ya pasó con Enrique Olivera, ya pasó con De Narváez. Ya pasó con varios. Sí, pero después con Enrique Olivera, que le habían denunciado una cuenta que no existía, después se supo la
verdad. Que era un homónimo. Sí, pero después- Exacto. Pero la campaña se La campaña, no, campaña, perdón. el tema es que acá Digo, no está se todo tan presentó embarrado. finalmente. Claro. Entonces, bueno, Lo dañó a tal punto. lo que quiero dejar claro, que nosotros, desde el peronismo republicano, cuya referencia más clara es Miguel Pichetto, tenemos la decisión de no dejar pasar este tipo de cosas. No queremos que se embarre la política, porque cuando la embarran estos delincuentes, terminamos todos enlodados y no todos somos iguales en la política argentina. Algunos podemos andar por la calle, sentarnos en un programa de televisión y decir todas las verdades haciéndonos cargo de lo que decimos. Porque usted quiere dejarnos un título de una acción que va a hacer. Sí, no, concretamente. Lo primero que quiero decir es, tengan cuidado los que están haciendo esto que acabamos de denunciar, porque sabemos quiénes son y no vamos a permitir que sigan adelante. Primer punto. Y segundo punto, ni bien se produzca la terminación de la feria judicial, yo voy a pedir como querellante la indagatoria de Cristina Fernández de Kirchner en la causa en la que soy víctima del espionaje ilegal de la carpeta que le encontraron en su domicilio en Calafate cuando Bonadío en la causa de los cuadernos allanó y encontró más de 10 cuadernos de espionaje ilegal que eran perfectos como estructura de inteligencia, lo que indicaba que lo habían hecho profesionales. Que tiene Marcelo Di Giorgi, ¿no? Marcelo Di Giorgi y el fiscal Tayano. Miguel, usted está hablando de mafia, de gente peligrosa, de campaña sucia. ¿No le da miedo? ¿No tiene miedo? Yo empecé a hacer política, la primera vez que fui preso tenía 16 años. Y después atravesé toda la dictadura militar y después fui parte de la renovación peronista. No tengo miedo. Gracias, Miguel No les Ángel Toma. tengo miedo. Gracias por su visita. Muchas Y por gracias, su declaración. muy interesante. Interesantísimo. Quédate, nos queda mucho más. Más noticias a la noche.